el uso del tapabocas cubriendo nariz y boca para disfrutar de manera más segura esta actividad. Las palabras palpitan, nacen a cada instante, se transforman, nos enseñan de eternidad. Diría Neruda, son antiquísimas y recientísimas, viven en el féretro escondido y en la flor apenas comenzada. Esa amplitud poderosa e infinita es gran parte de lo que nos constituye. Por eso, a través de esos códigos hallamos maneras de expresarnos, de cuestionar la realidad, de compartir con otros lo que somos. La Alcaldía de Medellín, a través de su Secretaría de Cultura Ciudadana y la Biblioteca Pública Piloto, les dan la bienvenida a la 15ª Fiesta del Libro y la Cultura, que tiene como tema central las palabras. Con música, historias, arte y voces provenientes de las esquinas del mundo, queremos que nos acompañen a entender mejor de qué estamos hechos, qué nos define. A continuación tendremos en este salón Jornadas de la Memoria, homenaje a Luis Alberto Álvarez. Convoca Cinemateca de Medellín, División de Cultura y Patrimonio de la Universidad de Antioquia, Fiesta del Libro, Biblioteca Pública Piloto. Los invitados son Víctor Gaviria, director de cine, guionista, poeta y escritor colombiano reconocido internacionalmente por sus largometrajes, que han ganado numerosos premios internacionales y han sido seleccionados en algunos de los festivales más importantes del mundo, como el Festival de Cannes y el Festival de Cine de San Sebastián, entre otros. Como cineasta realizó algunos mediometrajes como Habitantes de la Noche en 1984, La Vieja Guardia en el 85 y Los Músicos también en el 85, a través de los cuales se preparó para dirigir Rodrigo de No Futuro en 1990. Simón el Mago en 1994, La Vendedora de Rosas en el 98 y Sumas y Restas en el 2005. Su última película, La Mujer del Animal, se estrenó en el 41º Festival Internacional de Toronto el 12 de septiembre de 2016 y se estrenó en las salas de cine del país el 9 de marzo de 2017. Fue director de 2 festivales de cine regionales durante más de una década, el Festival de Cine de Santa Fe de Antioquia y el Festival de Cine Colombiano de Medellín. Actualmente es director de la Corporación Antioquia Audiovisual y del Festival de Cine de Jardín, así como director artístico de la Cinemateca Municipal. Ángela María Chica es gestora cultural y bibliotecóloga de la Universidad de Antioquia, presidente de ASEIBI, Asociación de la Escuela Interamericana de Bibliotecología de la UDA, y cofundadora y codirectora de la Casa Museo Luis Alberto Álvarez, líder y promotora de acciones que empoderan el perfil profesional del bibliotecólogo, las bibliotecas y la lectura, participando en agremiaciones y fortaleciendo el trabajo colaborativo con un enfoque humanizador. Orlando Mora es abogado de formación y crítico de cine de vocación. Dirigió el Cine Club de Medellín en los años 70. Ha escrito crítica de cine de forma continua y en diferentes medios del país desde 1970. Asiste permanentemente a festivales de cine como Cannes, Toronto, Guadalajara y San Sebastián, en algunos de los cuales ha sido jurado oficial. Ha sido miembro de la FIPRESI Colombia, del Comité de Ibermedia TV, jefe de programación del Festival de Cine de Cartagena, asesor temático del Festival de Cine Colombiano de Medellín y de Santa Fe de Antioquia, y junto a la Fundación EPM dirigió un cineclub de cine clásico y cine documental latinoamericano. Ha escrito los libros Que nunca llegue la hora del olvido en 1986, La música que es como la vida en 1990 y Escrito en el viento en 1994. Bienvenidas y bienvenidos. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por estar acá en este homenaje a Luis Alberto Álvarez y en esta celebración porque han salido después de algunos años su segunda edición de los 3 tomos y hacía años estábamos esperando eso, se había demorado por problemas de pronto de derechos de autor, de las fotos, luego la pandemia. Y al fin llegó el momento en donde ya podemos volver a tener los libros, por ahí están, ¿cierto? Sí. Enseguida los mostramos. Y yo creo que es una alegría inmensa volver a tenerlos, pero fundamentalmente yo creo que nos convoca además de eso el recuerdo de Luis Alberto, ¿cierto? El recuerdo enorme, el cariño enorme que suscita en todos nosotros con solo pensar en él, con evocarlo. Yo en estos días vengo también con una gran emoción porque Ángela María Chica
en estos días me invitó a la casa de ella, que se ha convertido en el Museo de Luis Alberto. Ella nos va a contar ahora un poco de todo eso. Y realmente casi me tumba, digámoslo, la emoción de volver a estar en ese ámbito donde están sus muebles, su escritorio, sus fotos, el proyector de 16 milímetros, los libros, toda una cantidad de detalles y de atmósferas que era lo que nosotros vivíamos allá cuando fuimos, digámoslo, amigos y alumnos de Luis Alberto Álvarez. Y en ese sentido yo venía para acá un poco con la idea de que Luis Alberto también iba a venir acá. Claro, acá Es tan fuerte el impacto, digámoslo, de ese museo de Luis Alberto, que los invito también para que lo visiten. No sé si solamente aquellos que conocimos a Luis Alberto pues nos impactan sus cosas, sus fotos, sus cuadros, sus libros y todo. No sé si solamente aquellos que lo conocimos, pero sé que muchos de pronto de ustedes, mucho más jóvenes, que no tuvieron la oportunidad de conocerlo, sí lo conocen porque lo han leído y porque la verdad es que leer una obra como la de Luis Alberto es conocerlo profundamente, probablemente más profundamente que conocerlo, porque muchas veces uno cuando conoce a una persona cree que porque está con ella conversando o tomándose un tinto cree que la conoce, pero Luis Alberto hay que conocerlo es leyendo estos libros. Yo quería empezar también, vamos a hablar con mucha libertad, ¿cierto? Orlando fue un gran amigo de Luis Alberto y además pues le compartieron, digámoslo, toda la aventura de escribir de cine. Entonces vamos a estar hablando, Orlando, de una manera muy tranquila. Hay personas aquí también que lo conocieron en cualquier momento, apenas nosotros terminemos una parte. Les vamos a dar la palabra también a aquellos que lo conocieron, porque va a ser una forma de recordarlo con anécdotas y al mismo tiempo hablar de esos 3 libros. Yo hace unos años, hace 3 o 4 años, que cuando estuvo Fernando Trueba en Medellín en la Cinemateca, yo le hablaba de Luis Alberto, y le decía con emoción, ¿cierto? Porque siempre lo hago. Le decía, no, Fernando, tú me recuerdas mucho al maestro nuestro, que es Luis Alberto Álvarez, un sacerdote claretiano. Y entonces empezaba a hablarle y me parecía que él seguramente iba a pensar como mucha gente, pues son anécdotas, son recuerdos únicamente personales, ¿cierto? Provinciales. Entonces yo le decía, Luis Alberto, quiero que sepas que no es un recuerdo mío, Luis Alberto tiene 3 libros. Entonces yo se los prestaba a Fernando Trueba, se los empecé a prestar, no los tenía todos, le presté como 2. Y cuando yo lo recogía por la mañana que íbamos para la Cinemateca o algunos compromisos, siempre lo encontraba con el libro leyéndolo, emocionado. Y entonces ayer yo le pedí que escribiera algo de Luis Alberto, y mira lo que escribe. Qué genial. Una pequeño párrafo, pero dice: Luis Alberto Álvarez fue crítico de cine en Medellín. Cuando lo leí por primera vez pensé, es el André Bazán colombiano. Cuando lo leí más, llegué a la conclusión de que era el Bazán latinoamericano. Su nombre se añade a los de los grandes: Bazán, Truffaut, Sarris, Caín. Su amor al cine fue limpio y desmedido, generoso y sin prejuicios. Y así lo sembró en las generaciones que le sucedieron. Su estilo era claro y clásico, casi machadiano. No escribía nunca para la galería, ni pretendía nada que no fuera a transmitir a sus lectores su amor a las películas que lo merecían. No se dejó llevar por modas ni escuelas. Se acercaba al cine con inteligencia, modestia y una desnudez elegante y sincera. Su sentido ético y humanista del cine se echan en falta. Críticos como él harían falta en cada generación. Fernando Trueba. Y ustedes saben que Fernando Trueba no solo es un gran cineasta, sino también un crítico, un escritor de cine, que tiene un diccionario del cine maravilloso. Es decir, por eso yo le decía a él que me recordaba mucho a Luis Alberto por la forma de escribir. Y Trueba me decía que coincidía plenamente con lo que escribía Luis Alberto. Yo conocí a Luis Alberto, comienzo un poco, Orlando. Vamos a ver hoy al final, digámoslo, de esta conversación,
vamos a ver, y por eso estamos aquí también con este elemento importante, y es ver el corto que Luis Alberto hizo como director de cine, que se llama El Niño Invisible. Yo creo que muchos de ustedes no lo han visto nunca. Yo creo que ¿quién lo ha visto? Digámoslo realmente. Bueno, lo vamos a ver hoy. Es un corto de 11 minutos y como que presenta una faceta que no muchos conocen. Es que Luis Alberto no solamente escribió muchísimo sobre cine en el periódico El Colombiano, en una sesión que llamaba Página de Cine. Por eso toman sus 3 libros el nombre, ¿cierto? Páginas de Cine. Sino que Luis Alberto también quería ser director de cine, fue director de cine, y en este corto que vamos a ver, pues vamos a entender muchísimas cosas también de esa pasión. Yo creo que yo conozco a Luis Alberto, digámoslo, en el año 79, cuando la Cinemateca del Subterráneo hace el primer festival de cine subterráneo. Era la primera vez que convocaban a hacer cine en Medellín. Creo que habíamos tenido pues un largo tiempo de ir a cineclubes, de estar en la Cinemateca del Subterráneo, de estar viendo cine, pero nunca se nos había, digámoslo, pasado por la mente que íbamos a ser también cineastas. Y yo creo que Luis Alberto Álvarez, desde que llegó a Medellín, ahorita yo le voy a pedir un poco a Orlando que cuente esa historia de esa llegada de Luis Alberto a Medellín, a la generación de críticos y a todos el movimiento de críticos y de cinéfilos de la ciudad. Luis Alberto cuando llega a Medellín empieza a escribir, y todos empezamos sin darnos cuenta a leerlo los domingos, a tener ese ritual que no solamente lo hacíamos en Medellín, sino en todo el país. Uno cuando habla, digámoslo, con los cinéfilos, con los amantes del cine, con los críticos de cine, todos siempre te recuerdan ese rito de todos los domingos, sobre todo en otras ciudades donde el colombiano pues lo compraban solamente los domingos, el rito de ir a comprar el colombiano para leerlo. Y nosotros, y yo pues digámoslo, estando en la Universidad de Antioquia, estando un poco cerca a la revista Cuarimántima, escribiendo poesía y todo eso, sin darnos cuenta Luis Alberto empezó a acercarnos a esa posibilidad de hacer cine, no solamente de verlo y entenderlo, sino sin darnos cuenta, hablándonos de una cierta manera de los directores, de su humanidad, no sé, como hablando de cada película de una manera tan particular, y sobre todo de quien estaba detrás de la película. Todos empezamos a darnos cuenta que el cine era un arte de humanidad, y de pronto cuando la Cinemateca del Subterráneo convoca para el primer festival de cine subterráneo, sin saberlo, sin saber que veníamos de ahí, de esa página de cine de Luis Alberto, algunos de nosotros viniendo, pues yo de la poesía, pero otros amigos de la música o de la pintura, hicimos algunas peliculitas rudimentarias, casuales, digámoslo, crudas, y nos presentamos ese día. Y bueno, yo digámoslo, me marca para mí en la vida, digámoslo, el hecho de haberme ganado el festival. Eso fue en agosto del 79. Orlando era también jurado, y al día siguiente yo leo en El Colombiano una tirita pequeñita en donde Luis Alberto, que había sido jurado también, hablaba de Buscando Tréboles, y esas palabras que Luis Alberto trazó ahí, que yo no recuerdo bien cómo eran, pero hablaba de que había, como quien dice, detrás de esas imágenes una persona, había de alguna manera como un espíritu, una persona que tenía una sensibilidad y un alma, y eso me definió totalmente. Ese pequeño escrito de Luis Alberto Es que incluso me cambió la vida, pues esa pequeña cosa. Y también Orlando esa noche también se me acercó y me dijo, ¿tú te acuerdas, Orlando, no? Yo no sé, que Orlando me dijo a mí, me dijo: Víctor, ganaste el premio, y me dijo, el cine colombiano necesita un poeta, me dijo Orlando, porque ya nos conocíamos en Acuarimántima.
Y Luis Enrique te describe en el libro, esto es una invitación a que curiosiemos el artículo de 1985, donde Luis Alberto escribe sobre Víctor y lo describe como el poeta del cine. Y donde, ahí habla Sí. también del premio que recibió. Entonces es una invitación para que curiosiemos en ese libro que quedó maravilloso. Pero ahí empieza, digámoslo, ese artículo él lo escribe en el 85, cuando dice que habla pues de mí como un autor. Y han pasado ya 6 años, digámoslo, de una amistad o 7 años. Pero lo interesante es que yo llego a la casa de Luis Alberto a la semana siguiente y lo que nos une, digámoslo, muchísimo es que nos damos cuenta, creo que él lo sabía, yo no lo sabía, nos damos cuenta que el tío político mío, José María Córdoba, era su tío. Y nos dimos cuenta, pues yo no lo sabía, Luis Alberto fue el que me lo dijo, que su papá, que era médico, mi papá, que era médico, y José María Córdoba, su tío, eran muy amigos y compartían la afición por filmar eventos de la ciudad y eventos familiares en 8 milímetros. Entonces él me sacó una caja grande de cartón llena de películas de 8 milímetros. Yo le pregunté pues cuántas horas había, él tenía por lo menos 15 o más horas de películas familiares filmadas por su papá. Y yo recordaba que una caja parecida había en mi casa, que fue mermándose con los trasteos y fue perdiéndose, de la cual no quedó sino como una hora de grabación, de filmación. Y conocía también la caja de cartón que tenían mis primos, los Córdoba Gaviria, que guardaban eso también como un tesoro inmenso. Después el tiempo y una inundación que hubo en esa casa de mis primos hizo perder prácticamente todas esas películas. Pero lo que les quiero decir es que Luis Alberto y yo nos encontramos como quien dice, no a través de la cinefilia, sino a través del deseo de hacer cine. Luis Alberto llegó a Medellín a escribir desaforadamente, a escribir, digámoslo, todo lo que había aprendido en Europa, lo que había visto. Había también venido con un deseo inmenso y generosísimo de compartir, digámoslo, cómo el cine lo había cambiado a él. Hay un documental muy bello de Ronald Castañeda, es el único documental que existe sobre Luis Alberto, ¿cierto? Y que Orlando ahí realmente es el que hace el documental porque cuenta toda la historia de Luis Alberto. Pero él comienza en el documental diciendo, con un fragmento de un documental de Luis Ospina sobre el gusto, Mucho Gusto creo que se llama. Entonces Luis Alberto comenta que el cine es un arte de enorme complejidad y cita a un crítico soviético que dice que el cine, digámoslo, no, de que la gente tiene la idea de que el público es sencillo y el cine tiene que darle a ese público sencillo cosas simples y sencillas, y que por el contrario lo que aconseja ese crítico es que el arte del cine es de una complejidad tal que complejiza al público. Y realmente él ha estado, digámoslo, en Europa, en Alemania y en Italia, sobre todo en Roma, viendo películas, viendo muchísimas películas de los cineclubes. Y entonces él lo que viene a Colombia es a compartir esa complejidad que el cine le ha dado, una complejidad que él define como una transformación de humanidad. Y por eso es que él empieza, digámoslo, y nos contamina a todos de la idea de lo que es el cine de autor en contra del cine comercial. Entonces, digámoslo, empieza una etapa de amistad, pero de amistad no solamente mía, sino también de otros amigos que estuvieron allí en ese festival, como Andrés Upegui, como Luis Fernando Izaza, que fueron los que después hicieron la antología del primer tomo en el año 88. Pero desde ese año 79 empezaron como unos 3 o 4 años en donde Luis Alberto se sentaba con nosotros a mostrarnos las películas, pero sobre todo como a compartir con nosotros, que éramos 10 años más jóvenes que él, a compartir ese deseo de hacer cine. No de hablar de cine, no de escribir de cine, sino de hacerlo. Y
ahí empieza, digámoslo, ahorita vamos a ver unas fotos, una experiencia, digámoslo, muy extraña porque Luis Alberto, con todo lo que sabía y sabiendo que nosotros apenas estábamos empezando en el lenguaje del cine, nos acompañaba como sonidista en nuestras primeras películas en Super 8, y hay unas fotos que son increíbles porque él está con su grabadora, fungiendo de sonidista en unas películas muy elementales que estábamos nosotros haciendo, pero que yo veo que él las tomaba con tanta seriedad como nosotros mismos. Entonces hacemos La lupa del fin del mundo, hacemos El vagón rojo y hacemos, entonces, con él algún día, él llega el momento en donde dice, yo voy a hacer un cortometraje de sobreprecio, que era como la forma, digámoslo, en donde aparecían productores. Vamos a hacer El niño invisible, que se inspiró en una anécdota de una columna de Darío Ruiz Gómez, y entonces tenemos esa experiencia del niño invisible que vamos a ver hoy. O sea que la experiencia mía con Luis Alberto no es la que tuvieron después, digámoslo, la segunda generación de pupilos de Luis Alberto que se reunieron en torno a la revista a la revista Kinetoscopio, y produjo, digámoslo, una revista importantísima en Latinoamérica, en el mundo entero, una revista importantísima, y al mismo tiempo dio, digámoslo, inicio a una generación entera de críticos interesantísimos. Pero eso fue otra etapa en la cual yo no participé porque me fui por el camino del hacer cine, y me parecía que uno como realizador de cine, no sé, tenía yo la idea que había que ir por otro lado distinto, digámoslo, a todo lo que Luis Alberto sabía, porque de alguna manera Luis Alberto nos aplastaba con todo y nos abrumaba con todo lo que sabía, y nosotros iniciamos un camino, pero de todas maneras siempre muy cerca de él, comentándolo, pero ya, digámoslo, con otras personas y con otra gente. Ese es como el primer capítulo desde que quería contarles. Ángela María entra a la vida de Luis Alberto un poco más tarde, ¿cierto? Y entras de una manera muy personal, como a convivir con la comunidad y a convivir y a acompañarlo a partir de ahí hasta que muere en el año 96, ¿cierto? Acompañar a sus amigos y a sus amigas y a vivir una cantidad de cosas. Entonces, y a ser claretiana. Sí. Cuéntanos un poco de todo eso. Sí, realmente pues es maravilloso estar acá en torno a la memoria de Luis Alberto y con este regalo tan grande que son los libros que nuevamente la universidad ha sacado y que invitan provoca más leerlos porque están fortalecidos con más imágenes. Entonces, el prólogo del libro está escrito por el padre Guillermo Vázquez, que fue su compañero de comunidad religiosa durante muchos años y su cómplice en esta cuestión de gestores culturales. Llegó a la vida de ellos primero como amiga y luego terminé trabajando en la biblioteca de ellos durante 26 años, hasta hace poco que me pensioné, y surge la idea de tener un espacio donde se pudiera seguir hablando de Luis Alberto, seguir transmitiendo y compartiendo, porque así como Víctor hablaba ahora del documental de Ronald Castañeda, pues siempre fuimos como referentes allí desde esa biblioteca claretiana, nos buscaban y facilitábamos todo para que se dieran las cosas. Es decir, Ronald necesitaba ambientar los cuadros, los detalles, y todo eso se facilitó y se les recomendaron personas, se le hace una especie como de acompañamiento. Desde ese punto y hora que Luis muere, nos hacemos como ese propósito de no dejarlo perder en el tiempo, sino que Luis permanezca por su labor tan maravillosa en la ciudad. Y no solo en la ciudad, pues es reconocido a nivel internacional, ¿cierto? Local, nacional, internacional. Esa generosidad de Luis Alberto frente al conocimiento y algo muy particular, querer transmitirlo a los más jóvenes. Víctor decía ahorita, éramos 10 años menores y
y él disfrutaba transmitiendo toda esa sabiduría, todo ese conocimiento, le encantaba la comunicación, era exquisito al expresarse, al comunicar, él disfrutaba y amaba todo lo que hacía y lo hacía con una pasión grandísima, desde muy temprana, las horas del día hasta la noche tarde, él salía, él entraba a Cámara de Comercio, Colombo Americano, Bolivariana, La Nacional, en fin, y me tocó, luego yo empecé con la amistad, luego empecé a trabajar con los misioneros claretianos en la biblioteca, pero a su vez empecé a vivir de lleno con ellos. Tuve ese privilegio, porque Dios le da a uno premios y ese para mí fue un gran premio, conocer y estar muy de cerca a Luis Alberto y a Guillermo Vázquez y obviamente a la comunidad claretiana, a la cual pues me considero 200% claretiana. Entonces, también saber de sus debilidades. Por ejemplo, Luis Alberto le temía a la soledad, porque le encantaba estar rodeado de las personas, de sentirse apreciado y querido por las personas, de ser, ya lo dije, muy generoso, pero algo también, algo muy particular o muy bello, era ese niño permanente que él tenía. Luis Alberto era un niño grande. Entonces amaba a los niños, amaba a las mascotas, los niños iban a la casa y decían, él es un gigante, pero no lo miraban con temor porque él era acogedor. Entonces Luis Alberto les brindaba una cosa, les mostraba el laberinto, les enseñaba una cantidad de cosas siempre con el afán de ser... de tener un ambiente armónico, se preocupaba por la situación de los niños en el país, en el mundo, en darle lo mejor. También eso tiene su razón de ser y es que él tuvo un ambiente familiar muy bello, muy valioso, en medio de una familia no muy numerosa, porque fueron solo 2 hermanas y él, el niño de la casa, su mamá Margarita y su papá médico, y con un entorno en la música, en la ópera, en que lo llevaban a cine desde niño. Entonces, él tuvo una infancia feliz. Ahorita, cuando veamos el cortometraje, bueno, el cortometraje se va a ver como al final, pero una de las vecinas de él en Villa con San Juan, que fue el barrio o el sector donde vivió él, con su familia y que fue la casa que heredó y que Víctor y muchos de ellos conocieron. Entonces allí hace poco también, así como a ti te mandaron ese mensaje, a mí me mandaron uno al celular, Gloria Bermúdez, que hace parte del cortometraje y también me mandó, ahorita lo podemos leer, si Luis me lo ubica en el WhatsApp, el de Gloria Bermúdez, mandó un mensajito muy explícito hablando de esa época tan bella de la infancia. Entonces, creo que ahorita podemos seguir comentando otras cosas. Sí, Orlando tiene muy claro, digámoslo, como la llegada de Luis Alberto, ¿cierto? Él según, pues ya es conocido que él llega como de Europa a Manizales y escribe en el periódico de La Patria. Me cuentan que Vladimir Zapata, que escribía allá, le da campo para que escriba. Me imagino que ante el empuje y ante la vivacidad de sus columnas y lo que... Esos columnas o esos artículos yo no los conozco, pero llega en el 73 a Medellín y inmediatamente se hace sentir. En este Orlando, momento, cuéntanos un poco cómo llega Luis Alberto. Luis Alberto llega efectivamente a comienzos de los 70 hasta el 73, venía de Manizales y recaló en la librería Aguirre, que era, digamos, la sede intelectual del Cineclub de Medellín. Alberto Aguirre había sido uno de los fundadores y de alguna manera el Cineclub de Medellín tenía una especie de sede honoraria en la librería Aguirre. Entonces a mí me llama ahorita a decirme que había llegado de Manizales un antioqueño, un sacerdote, que estaba interesado en conectarse con la gente del Cineclub. Yo en ese momento ejercía de director del Cineclub y así conocí
a Luis Alberto y, digamos, descubrí lo que había en él, que son dos cosas por lo menos que me parecen centrales. La primera, Luis Alberto fue el primer crítico colombiano que tenía un conocimiento muy amplio de la historia del cine, porque Luis Alberto tuvo la fortuna de llegar a Europa en el año 66 y en ese momento, seguramente para los jóvenes es muy difícil imaginar siquiera lo que fueron los años 50 y 60 para el cine. Los años 50 fueron la consolidación del cine de autor y fueron los años donde los realizadores, los directores empezaron a imponerse sobre los actores. Los festivales de cine se volvieron, digamos, la gran vitrina de ese cine de autor, y cuando uno hoy en los libros de historia encuentra que en una muestra de Venecia o en una muestra de Cannes en los años 57, 58 estaba Bergman, estaba Buñuel, estaba Akira Kurosawa, estaba Michelangelo Antonioni, estaba Fellini, estaba Rossellini, una cosa absolutamente demencial. O sea, todos los autores que hoy por hoy tienen dimensión universal participaban en ese momento en los festivales de cine. Entonces ya en los años 60, cuando Luis Alberto llega a Europa y puede darse el gusto que no nos podíamos dar en Colombia, que solo se lo podían dar en grandes ciudades donde existieran cinematecas, en Colombia no había ninguna cinemateca, Luis Alberto traía un conocimiento directo de la historia del cine, había visto mucho cine italiano y en los meses que estuvo en Alemania tuvo además la gran fortuna de ver nacer el nuevo cine alemán. El manifiesto de Oberhausen con el que nace el nuevo cine alemán es del 62, pero ahí no estaban las tres figuras, estaban Kluge, Chamoni, estaba Edgar Reis, estaban otros, pero no estaban ni Fassbinder, no estaba Herzog, ni estaba Wim Wenders. Ellos comienzan a hacer su cine a finales de los años 60. Entonces Luis Alberto prácticamente vive esos años con ese fervor que había en Alemania y en Europa por renovar el cine. Ese manifiesto de Oberhausen termina con una frase que es histórica: el cine viejo ha muerto, creemos en el cine nuevo. Entonces, toda esa experiencia de historia y de vivir un clima de nuevo cine nos lo aportó Luis Alberto acá, que era un elemento que nosotros no teníamos. Entonces él llega buscando simplemente el apoyo del Cineclub, y más que el apoyo en el Cineclub, que nosotros éramos una institución muy pequeña, hacíamos 2 funciones al mes en el Teatro Colombia, él lo que encuentra es, por esas vueltas extrañas que tiene la vida y que son atribuibles completamente al azar, encuentra en el Colombo americano a Paul Bardwell, que era un enamorado del cine, y entre los dos hicieron, digamos, una dupla que hoy por hoy la magia de la escritura permite que Luis Alberto sobreviva, y me temo que en algunos años nadie se acordará de Paul Bardwell. De hecho, uno de los tomos, no sé cuál, está dedicado a Paul Bardwell. Sí. Habría que rescatar en algún momento. El segundo tomo está dedicado a Paul. Habría que rescatar en algún momento la figura de Paul Bardwell, porque Bardwell tiene, Paul tiene esta cosa de las personas que hacen cosas. Y desafortunadamente esas personas que hacen cosas se mueren cuando se acaba la memoria de la gente que la conoció. Es decir, saber lo que fue el Colombo americano, que le pusieron una bomba todos estos radicales de izquierda, y que Paul, sobre las ruinas de ese Colombo, resolvió crear 2 salas, y Luis Alberto fue el gran cómplice. Entonces me acuerdo que Paul traía por valija diplomática, porque en ese momento el Colombo americano hacía parte, digamos, de la embajada, y a él por valija diplomática le traía todos los equipos nuevos y las películas a Luis Alberto. Entonces crearon una complicidad, y Paul fue, digamos, el hombre práctico
que permitió ese salto en la cultura cinematográfica de Medellín. Ahora, lo otro, digamos otra cosa importante que aporta Luis Alberto, es que él era sacerdote de profesión y de vocación. Tenía una especie de devoción por la enseñanza. Y Luis Alberto nos descubrió cosas que nosotros no conocíamos. Y era que el cine se podía enseñar. Luis Alberto montó de hecho los primeros cursos que se daban en Colombia y él empezó a coleccionar primero los VHs, luego los discos, etcétera. Él los traía y empezó a difundir ese nuevo cine de una manera muy primitiva, pero era tal la emoción de nosotros que tolerábamos una cosa que hoy no se toleraba o no se toleraría. Y es que íbamos viendo la película y Luis Alberto iba traduciendo en voz alta. Simultáneo. Una cosa que hoy por hoy sería una experiencia absolutamente insoportable, porque cómo le pueden estar traduciendo a uno en vivo los subtítulos. Pero era tal la emoción de ver ahí películas del nuevo cine que nunca podríamos ver en Colombia, que eso lo tolerábamos y lo tolerábamos muy bien. Entonces Luis Alberto aporta eso, el gusto por guardar la historia del cine y por enseñar. Y le vendió a Paul la idea de unas salas donde se presentara un cine de una manera sistemática, que se hicieran unos boletines. Primero fue con la Cámara de Comercio en el centro y luego ya en las salas del Cineclub de Medellín. Eso es lo segundo que aporta Luis Alberto. Lo tercero es que él quería escribir. Y aquí creo que está Calderón, ya lo veo, que debe tener más memoria que yo. Pero el origen de estos libros existen gracias a la irresponsabilidad de Luis Fernando Calderón, de Orlando Mora y de otros, Álvaro Ramírez. y de Álvaro Ramírez, porque la página que se creó en El Colombiano se creó porque Juan José García y Carlos Uribe, que era un redactor cultural del Colombiano, fuimos, y no sé si fue Luis Alberto Calderón, hablaron con ellos y nos iban a dar una página semanal de cine, pero teníamos que escribir todos. Y desde luego, en medio de la fiesta en que andábamos todos en esa época, y la negligencia y la irresponsabilidad, el único serio era Luis Alberto, empezó a escribir, se quedó con la página, y eso permitió, por fortuna, que hoy existan estos 3 libros. Ahora, Luis Alberto, por último, para no extenderme, de Luis Alberto quedan fundamentalmente estos 3 libros, porque según he conversado con Ángela, con Memo y con las personas más cercanas, estos eran los artículos que él mismo consideraba que tenían una especie de vigencia intemporal, y que quedan muchos otros textos, pero textos un poco casuales, textos un poco ocasionales. Y textos que son traducciones o que son entrevistas que le hacían a él. Entonces se hizo esa selección gracias a lo que ya se dijo ahora de Andrés Upegui y de Luis Fernando Izaza, que le sugirieron a Luis Alberto. Entonces, y se animaron a hacer ese trabajo. Ahora, de Luis Alberto quedan estos 3 libros que indiscutiblemente marcan un momento clave de la crítica del cine en el país. Yo sé que Luis Alberto tuvo proyección nacional, pero si Luis Alberto hubiera vivido en Bogotá y no en Medellín, yo conocí a Carlos Gaviria, que fue mi gran amigo, cuando era un oscuro profesor de provincia. Llegó a Bogotá, fue magistrado de la Corte Suprema, congresista y candidato a la presidencia, porque la capital amplifica. Es tan grande el aporte de Luis que, a pesar de que nunca se movió de Medellín, adquirió, gracias exclusivamente al talento y a la lucidez de esos textos, adquirió un nombre nacional, pero que fue un nombre insignificante frente a lo que hubiera representado Luis Alberto. Ya para cerrar, lo de Luis Alberto queda en estos libros. Quedan unas generaciones de cineastas que entendieron que el cine era arte, era creación, escuchando a Luis Alberto, leyendo sus artículos, asistiendo a sus cursos. Quedan esas vocaciones, quedan las obras de esos directores de cine, pero eso también está condenado a desaparecer,
quedarán los artículos, que eso sí nadie lo va a borrar. Perdón, después de una catarro de 2 semanas, me quedó una tos seca, o sea que no es ningún COVID. No, pero Orlando antes hizo el esfuerzo por estar acá. Es una tos seca que me Muchas tiene gracias. destruido. En todo caso, Luis Alberto, quedan los libros, pero no hay duda que no ha habido en la historia del país un crítico que haya tenido la trascendencia de Luis Alberto. Por los textos, pero más que eso, porque los textos sirvieron, y en ese sentido me parece muy afortunada la referencia que no conocía de Trueba a André Bazán, porque André Bazán inició la crítica moderna de cine, pero inició unos textos que formaron cineastas, formaron creadores, formaron directores. Luis Alberto es el único crítico de cine en toda la historia de la crítica en Colombia que ha formado directores, porque logró despertar en ellos o revelarles lo que el cine podía potenciar o podía tener como un medio de expresión. Entonces Luis Alberto sobrevivirá en los textos, aportó a una generación, pero estoy seguro que cuando hay una frase, no recuerdo quién la decía, que la muerte es el lugar a donde se llega cuando se acaba la memoria. Cuando desaparezcamos todos los que tenemos a Luis Alberto en la cabeza, van a quedar, por fortuna, los artículos. No quedará más, pero es bastante en una vida de solo 51 años. Luis Alberto y yo teníamos la misma edad, le llevaba yo un año quizá. Entonces, que una persona que fallece a los 51 años deje de su paso por la vida recuerdos tan maravillosos como los dejó Luis Alberto, estas páginas donde hay un criterio muy claro sobre cómo entendía él el cine, y artículos además que están al final de su vida, en los años ya digamos hacia mitad de los 80 y en los 90, esos textos ya empezaron a revelar la incomodidad, la inconformidad de Luis Alberto con lo que estaba pasando en el cine en los años 80 y en los 90. Y para cerrar, por lo menos por ahora, Jean-Claude Carrier, el gran guionista europeo, en una entrevista hablando de Buñuel, decía que le hacía tanta falta a Buñuel que a veces cuando estaba resolviendo en un guión una situación difícil, pensaba qué haría Buñuel. Yo hoy por hoy veo tanto desconcierto en el panorama mundial y en la manera como se está valorando el cine, que repetiría la frase de Carrier. Me gustaría escuchar qué diría Luis Alberto de esta especie de vértigo y vorágine audiovisual en que estamos encerrados, y que hoy por hoy le rompió al mundo de las imágenes toda esa magia que para nuestra generación, que fue la última que vivió las salas de cine como el único espacio donde se podían ver las películas. Por eso Luis Alberto dice en alguna parte que a él se le quedaron grabadas las imágenes de las películas. Claro, si uno podía ir 2 veces a ver una película al mes, era posible que se le quedara grabado algo. Pero ahora, donde vivimos de las 6 de la mañana, asediadas de historias y de imágenes, ¿a quién se le va a quedar grabado nada? Entonces Luis Alberto también hace parte de esa última generación en la que yo estoy, que conocimos el cine cuando cine era el cine. O sea, entendido cine visto en las salas. Eso era una magia y era una especie de rito que se ha perdido. Entonces, cuando yo veo todo lo que está pasando hoy en el cine, cuando veo que la crítica especializada en el año 2015 se le ocurre decir que Mad Max de Miller es la mejor película del año, yo digo, ¿qué diría Luis Alberto, que se murió horrorizado con Tarantino y con su Pulp Fiction, y que se murió horrorizado de esa violencia gratuita, esa violencia completamente amoral que estaba mostrando el cine en ese momento? Entonces, me gustaría escuchar a Luis Alberto hablando sobre lo que es hoy por hoy este panorama absolutamente inabarcable y absolutamente enloquecido del audiovisual. Orlando, pero yo te pregunto una cosa.
ese impulso que le dio Luis Alberto a esos directores de la generación mía, digámoslo, a Sergio Cabrera, que fueron tan amigos. Él acompañó a todos estos directores, los acompañó, ¿cierto? Sí. Y esos artículos, como dices tú, les dieron como una línea, ¿cierto?, de humanidad y de exigencia. Pero ¿cuál es el destino de estos artículos, digámoslo, para las nuevas generaciones? De todas maneras, el cine de ahora es un cine, el cine colombiano de ahora es un cine poderoso, potente, con algunos directores de una gran sensibilidad, o sea, y hay muchísima gente nueva haciendo cine que no saben que Luis Alberto fue el que de alguna manera dio ese impulso. Pero yo creo ¿Qué piensas tú de que estos artículos todavía tienen una gran vigencia, o no te parece? indiscutiblemente, Claro porque, que ¿Por qué? ¿Por qué lo piensas? porque Luis Alberto concebía el cine, para él lo fundamental en cualquier película era la posición moral que el director dejara traslucir en su puesta en escena, sobre el mundo. Por eso disentía de Tarantino, por eso disentía de Almodóvar, de todo este cine posmoderno que ha hecho del cinismo una especie de marca. Yo hablaba ahora de Mad Max. Yo veo esa película y de pronto releo algunos artículos de Luis Alberto sobre cómo él ya sentía que algo estaba ocurriendo, porque él ya no entendía qué era una buena película, cuando la crítica podía exaltar, como exaltaban las películas de Almodóvar o las películas de Tarantino. Él decía, yo ya no entiendo nada, porque para mí esto es un cine completamente inmoral, y por eso, o amoral, y por eso sus directores eran los directores que en realidad en cada plano había estética y había una ética, y por eso sus directores eran Rossellini, eran Renoir, eran Bresson, Ford, etcétera. Entonces yo no sé realmente qué pensaría el cine contemporáneo. A mí me ocurre igual, hay cosas que ya no, francamente no entiendo. Leo unos textos de unos críticos contemporáneos y siento la misma reacción de Luis en esos artículos donde Luis decía, acabo de leer que esto es la renovación del cine y yo no encuentro nada. A mí me ocurre igual. Entonces, por eso decía que sería fantástico que Luis Alberto pudiera opinar. Ya no podrá opinar, pero esos textos sí tienen una intemporalidad absoluta, porque gracias al muy buen criterio de quienes seleccionaron los textos, no toleraron, digamos, a lo mejor la presencia de Luis Alberto, que estaba vivo todavía, impidió que se metieran textos muy adjetivos, muy transitorios, y en cada uno de esos textos hay cosas de verdad. Y por ejemplo, de Víctor Gaviria, cuando Víctor no había hecho sino mediometrajes, lo dijo de una manera contundente a propósito de la Guardia Vieja y de Habitantes de la Noche. Víctor Gaviria es el primer director de cine colombiano, es el primer autor de cine colombiano, cuando había visto 2 cortos, cuando había visto 3 o 4 mediometrajes. De manera que yo creo que los textos se seguirán leyendo como seguimos leyendo, por ejemplo, a Bazán, pero desde luego ya la influencia será otra, porque él no está opinando sobre lo que está ocurriendo, y los muchachos jóvenes lo que conocen es a Tarantino, a González Iñárritu, o sea, sus referentes son esos y ya no los referentes que tenía Luis Alberto, que fueron los que hicieron que esta generación tuya de Santiago Andrés, etcétera, se tomara el cine en serio y encontrara que ahí lo que había era una forma de expresión. Orlando, vamos a ver aquí unas fotos, las fotos que trajo, que están en el museo, Luis, ¿cierto? usted tiene las De Ángela María. fotos. Vamos a ver las fotos, ¿cierto? que perdieron. Ángela, tú las conoces, ¿cierto? Para que Sí, nos vayas son hablando un poco. fotografías de Luis Alberto, por ejemplo, eso es cuando está en la época de Roma, que se va a estudiar, a culminar sus estudios de teología, y entonces aprovecha y sale a conocer, ¿sí?
Esta fotografía tan hermosa es Margarita y las dos hermanas de Luis Alberto, Lilian y Estela. La casa de Villa con San Juan, que Víctor llegó Que a esa, ir fue a la, ella. que esa fue la universidad nuestra, porque ahí fue a las 2 de la tarde nos reuníamos a Incluso hablar a- con Luis Alberto. Mira, acá, por ejemplo, está Ana Piedad, que también asistía a esa casa. Luis Alberto dando sus cursos, que fueron muchos. Y ahí podemos apreciar cómo estaba también de sobrepeso. Desafortunadamente eso fue lo que llevó a que Luis Alberto ya no esté todavía con nosotros. Eso es allá en Europa. ¿Estas fotos tú las encontraste dónde? ¿En una cajita, en su nochero o demás, o qué? Sí, en las fotos que conservaba Memo Sí. y Memo Ah, ya. las conservaba. Mira, esto me pueden ayudar ustedes, de pronto los que reconozcan estos personajes porque son como de la época de ustedes, Víctor, ¿no? Gloria Bermúdez es ella. ¿Tú No, no ahí no reconoces veo. a alguien, Orlando? No, no. Y Yo Ana Piedad, tampoco. mira Ana Piedad y No sé. Chepe. Qué maravilla de foto, ¿no? Ese es el patio de la casa, de esa casa, ¿no? ¿O no parece? No, No. no, ese es otro, ese no es el patio de la casa. ¿Sí es Donde, casa? donde nos reuníamos con él. ¿Cómo? No, pero esta no es de Argentina, ni tampoco creo que fuera Yo Villa creo que con ese es San un Juan. Luis Alberto un poco anterior a nosotros. Ah, que en la terracita de arriba dice ella. Entonces sí. Chepe, ¿te acuerdas? Aquí está Chepe, que Ahorita fue lo- un gran compañero de Luis Alberto, que viviste con él, que compartiste con él, que fueron súper amigos. ¿Esto es dónde? ¿Cuál más? ¿Cuál fotos? Tú tienes las fotos también que quería yo mostrar de... Luis, yo que hice el sobre con la foto de las boté. No, pero mostramos todo esto, ¿no? Fresco. Ay. Cosa tan maravillosa. ¿ah? Permitime. Esto es lo que yo les decía ahora. Esto es el momento donde Luis Alberto tiene 35, 36 años. Nosotros teníamos 24, 25. Y estamos haciendo la lupa del fin del mundo en el Colegio San Ignacio en las vacaciones. Estamos todos, pero Gracias. está incluso Álvaro Ramírez. Pero Luis Alberto sabía inmensamente de cine. Nosotros apenas estábamos tocando las puertas del cine y él con toda la paciencia era nuestro sonidista de un corto que se llamó La lupa del fin del mundo. Y míralo ahí, míralo trabajando. Tanto era la pasión de que él quería realmente hacer cine. Y guardaba sus fotografías todas marcadas con a puño y letra. Miren acá. Con las fechas. Nunca los Ahí habíamos está visto. con Paul. Perdón, devuélvela. Ahí Ese está es con Paul Paul. Barder. Lo que decía ahorita Orlando, cuando la bomba en el Colombo, yo me encontraba en una sede del frente donde Luis estaba proyectando porque en el Colombo estaban haciendo una remodelación. Y cuando la bomba, el primero que salió corriendo para el Colombo fue Luis Alberto. Miren, por favor, miren el acercamiento y la felicidad con un bebé, y este es nada menos y nada más que la niña de Víctor Gaviria. Mercedes. El bautizo. En el bautizo, y este es del niño. Este es Matías, también el bautizo. Estaba Luis Alberto, esto es febrero del 96. Estaba Luis Alberto muy enfermo, se Muy nota enfermo ahí, ya. está muy pálido, pero con ese Y amor tan más delgado tremendo. con ese amor. Y esto sí. fue en el convento de las adoratrices, ¿cierto? Las adoratrices en Robledo, porque Luis Alberto y Memo eran los capellanes de las adoratrosas, como les decía Luis Alberto. Unas ancianas hermosas. Mira, yo me acuerdo que ahí Luis Alberto, Perdóname, yo Sí, dale, te dale, dale, complemento dale, acá. dale. Cuando El Mundo de Oro, que le entregó el periódico el Mundo a Luis Alberto, lo postuló Carlos Gaviria, y entonces Luis Alberto se enfermó. Entonces el padre Guillermo fue a recibirlo. Eso fue en el Hotel Intercontinental, esa ceremonia.
Luis Alberto en su tarea diaria frente a una columna de televisor y VHs, Betamax, una gama variada de equipos haciendo sus grabaciones. Incluso esa fotografía está acá, que me la mira Víctor. Mira la casa de Villa. Bueno, de pronto si alguien quiere hablar algo de Luis Alberto, no sé, alguno de los que convivió con él y... Yo quisiera que... perdón. Que pude ver el ciclo de Tarkovsky con él en el Colombo Americano y el ciclo de Truffaut también. Y realmente era encantador el tiempo que se tomaba para explicar. Ahorita mencionaste cómo podía parar, ¿cierto? Y traducir, pero a veces no era solo la traducción, era el comentario detenido, miremos en esta escena tal cosa. Y uno que no estaba para nada acercándose al cine, pues se le abría un universo entero, ¿cierto? Como esa calidez con la que hacía las cosas. Eso es lo que quería mencionar, pues. Y el antes y el después, porque él le tomaba el tiempo sin afanes, antes de la película, después de la película. Era una cosa muy... Y el amor por Tarkovsky, porque vimos película tras película, todas en serie comentadas, fue muy especial, pues. Muy lindo. Bueno, yo quería de pronto presentar, ya estamos como... bueno, otra intervención, dale. Claro que sí. Hombre, aló, hay una, Orlando y Víctor, no una película, sino un documental espectacular que hizo él, tanto como director y como realizador completo. Él conocía muy bien Alemania y escogió un sacerdote alemán y escogió un sacerdote colombiano. Carlos Alberto. Ese sacerdote colombiano vivía en el Llano, un barrio que hay arriba de... Y ese barrio era un barrio, o es un barrio mitad campesinos y mitad personas que trabajan en la construcción. Se dedicó 3 días o más, muchos días, a salir con no sé si tú supiste, Víctor, el camarógrafo que él utilizó para eso aquí, porque en Alemania utilizó otro. Entonces salía desde por la mañana con ese sacerdote de acá de Medellín, lo acompañaba con la cámara a donde él iba. Entonces él salía de ahí y se iba a ir a dar la comunión, por ejemplo. La comunión la daban a caballo. Y hay unas fotos, yo tengo algunas fotos de él a caballo, yendo a acompañar a Carlos, que era el sacerdote, a dar comunión en los barrios. Se iba para el CES, que él daba ética en el CES, y en una moto, en una lambreta, que se iba en una lambreta y así mostró cómo vivía un sacerdote en Medellín. Después se fue para Alemania y el sacerdote que escogió allá, la misma cosa. ¿Qué hacía ese sacerdote todos los días? Entonces por la mañana se levantaba y para ir a dar comunión se montaba en su Mercedes-Benz o en un carro de estos y tenía una vida completamente diferente, contraria a eso. Esa película, no sé, hablamos contigo para ver si la podemos conseguir, porque yo tengo únicamente tengo la película, pero en alemán, y no hay traducción de eso. Es una belleza. De pronto Chepe nos colabora con algún contacto en Alemania. Bueno, yo quería, ya para presentar El Niño Invisible, contarles que realmente Luis Alberto, cuando se dispuso a hacerla, ¿cierto? Consiguió un productor, Óscar Salazar, y nos dijo Luis Fernando Calderón y a mí que lo asistiéramos, que fuéramos sus asistentes de dirección. Y durante varias semanas, digámoslo, tuvimos la enseñanza de él escribiendo el guión. Nos reuníamos en la casa de Luis Fernando, en un escritorio, y él empezaba a escribir el guión técnico.
cada plano lo describía y prácticamente lo actuaba. Lo actuaba porque parte ocurrió en la casa de Luis Fernando. Nos decía cómo el movimiento de cámara. Y ahora cuando vean ustedes el corto, es un corto que él de alguna manera se decepcionó del cine como director ahí por lo grande y lo gordo que era Luis Alberto, y en ese momento le parecía que había unos planos que él quería hacer y que no podía buscar, no podía subirse al techo de un vagón, no podía hacerse, pues ponerse, digámoslo, en el piso, sentarse para poner la cámara. Él se decepcionó, pero viendo el corto ahora, tiene una riqueza de lenguaje. No sé, Orlando, si lo recuerdas, no sé qué impresión te dio en el momento, pero creo que la respuesta no fue lo que realmente el corto produce y tenía. No sé qué estaba esperando la gente, pero es un corto que de alguna manera tiene el problema de actuación un poco, ¿cierto? Pero lo que son los planos son perfectamente concebidos, la riqueza, digámoslo, de los puntos de vista. Es una historia ahora la van a ver, pero contada, digámoslo, con unos juegos de tiempo que no se veían en ese cine de sobreprecio. O sea, Bueno. la historia va atrás, va adelante, se va contando de una agilidad y una cantidad de planos, todos perfectamente realizados. O sea, el punto de vista de Luis Alberto, los encuadres y todo son extraordinarios. ¿Cómo viste el corto en ese momento? No, Orlando? al final no lo pude volver a ver. Yo tengo el recuerdo de que la película fue inferior, digamos, al sueño y a la lucidez que él tenía como escritor. Porque es que el problema es que el cine tiene, digamos, un soporte artesanal muy fuerte. O sea, de un lado la exigencia física, es decir, para Luis Alberto acostarse en el suelo a tratar de hacer un contrapicado, veía uno la dificultad siquiera para acostarse y poder mirar por el visor cómo iba a quedar el plano. Y lo otro, desde luego, en la dirección de actores se siente la impericia. O sea, es que el problema es que el cine es primero un oficio, igual que un pintor. Un pintor podrá hacer después inventar, pero sobre el oficio. Entonces, un corto del que yo creo que él no salió entusiasmado. No recuerdo si hablamos alguna vez de él, pero yo creo que él después de eso no estaba interesado. Un corto además hecho con amigos, con el apoyo de Sergio Cabrera, que Sergio era, cuando Sergio volvió de China, él era un fotógrafo. Es decir, Sergio es más que cualquier cosa un extraordinario fotógrafo. Era fotógrafo de Natasha Kinski y de grandes actrices a nivel mundial. Y amaba pues a Luis Alberto. Yo creo que le regaló el trabajo de dirección de fotografía. Técnicamente es un corto muy limpio, pero tengo un recuerdo muy borrado. Pero sí sé que Luis Alberto no salió entusiasmado y que salió, digamos, quizá convencido de que lo suyo era de escribir, que además les cuento, creo que no lo dije ahora, yo tuve la oportunidad en Cartagena, nos ponían a los dos en el mismo cuarto, cuando nos invitaban, y me tocaba ver a Luis Alberto. Es increíble, se acostaba en el suelo, se sentaba en el suelo, ponía una maquinita así chiquita y arrancaba a escribir derecho, y le salían unos artículos que yo decía, no me jodas, yo para escribir eso necesito vacaciones. Le salían 5 páginas derechas, tenía un don natural. Es más, era más lúcido escribiendo que hablando, con lo bueno que era oírlo hablar, pero es que la lucidez que Luis tiene en las palabras. Luis era un escritor, pero muy justo, o sea, no hay un adjetivo, o sea, no escribía para texto florido, pero la precisión de Luis Alberto en la crítica era un don, digamos, natural. Escribía con una facilidad y en 1 hora, 45 minutos estaba su crónica, se levantaba y la crónica completa y la enviaba al periódico. O sea, realmente era un hombre que había nacido, digamos, con esa capacidad más de escritor. A lo mejor, claro, cuando uno compara el corto con los textos que Luis Alberto tiene, desde luego,
Es decir, yo me quedo con los textos. Ahora, ese trabajo yo nunca he podido ver, el trabajo de los sacerdotes. No sé si eso está totalmente perdido, pero eso nunca lo pude ver. O sea, el documental fue sobre el hermano Carlos Alberto, ¿cierto? Carlos Alberto Calderón, claro. Calderón, y ustedes tienen esa copia. Pero lo tienen en alemán. Pero se puede traducir muy fácil. Hay que verlo, hay que verlo. Bueno, ya terminamos, muchas gracias. Gracias, Ángela María. Quería mencionar Gracias a que todos en el ustedes. en el corto que vamos a ver, que ya se fue el tiempo, está presente uno de los que participó, el padre Chepe, José Fernando Tobón, que fue el sacerdote también allí. Entonces, pero ya estamos cortos de... Bueno, vamos a ver el corto y muchas gracias y qué bueno volver a encontrarnos con Luis Alberto. Y Orlando, muchas gracias. Ok, Muchas nada. gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Hola. Qué gustazo verte. ¡Miguel! ¡Miguel! El Señor te guarda de todo mal, de día el sol no te hará daño, ni la luna de noche. ¡Ay! El auxilio permitirá que resbale tu pie, tu guardián no duerme. No duerme ni reposa el guardián de Israel. El Señor te guarda a su sombra y está a tu derecha. Él guarda tu alma. El Señor guarda tu sentido. ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, fue madre! ¡Ay! 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 Recíbelos en favor de los que hoy recordamos. Señor Jesucristo, Rey de la Gloria, preserva a tus fieles difuntos. Líbralos de las fauces del león, que no los trague el abismo, que no lo introduzca en la luz sagrada, que en un tiempo prometiste a Abraham y a su linaje. Hombre, eso te lo quita, y yo te la pongo. No, hombre, no es poner eso aquí. ¿Pero qué es? No te la vas a poner, hombre. ¿Cuál poner, hombre? Ve, soy el hombre invisible. El hombre invisible, ¿y quién es ese? El de la película, ¿no la viste? Y es de un tipo que se vuelve invisible. La venda en la cara, y cuando se la quitaba, parecía el hombre sin cabeza. Y se quitaba la ropa y no se veía nada. Oye, hombre, ¿cómo hacía para volverse invisible? ¿Qué pasó? Fue que una vez en una lancha y pasamos por una nube radiactiva. Entonces cuando pasamos por la nube radiactiva se volvió invisible. A los almacenes y hasta el baile de las mujeres. Muy bacano ser invisible. Ah, y hablando de eso, yo tengo la fórmula. Esta es la fórmula para volverme invisible. Vení, muéstrame esa jeringa. No, me la quieta, Ah, hombre. pues eso
¿Sabes qué? Yo no te creo. No, entonces ¿por qué no te la pones No, vos? sos bobo, qué hombre. Ah, entonces me la pongo yo. Póngasela. Bueno, pues te tienes que concentrar. No, pero cerrar los ojos. Cerrar los ojos. ¡Miguel! 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 Soy el hombre invisible. Tíreme las llaves. ¿Qué hubo? Ya se acabó la entierro tan ligero. Y había mucha gente. ¿Se acordó de darle el pésame a la mamá? ¡Miguel! Cuénteme qué fue lo que pasó. Estábamos jugando que éramos invisibles. ¿Jugando qué? Como en la película. Seguro se estaba escondiendo. Se rodó, se cayó. ¡Miguel! ¡Vení, vámonos ya! Hey, Ricardo, soy invisible.